RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta hora nos vamos a traer hasta La Paz, Bolivia. Le agradecemos la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Mauricio Medina Celi Monroy, ex ministro de Hidrocarburos en el hermano país de Bolivia. Señor Mauricio Medina Celi, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, a sus órdenes. Bien, hace unos días yo comentaba en un preámbulo previo al corte que se ha realizado el foro virtual Modelos de Desarrollo para el Sector Hidrocarburos implementados en Bolivia, en Ecuador y en el Perú, ¿no? Que fue organizado por la Escuela de Posgrado Jerez, ¿no? Usted fue uno de los ponentes centrales, ¿no? Como exministro de Hidrocarburos de Bolivia, ¿no? Y sobre todo esto adquiere mucha connotación, mucha importancia, ¿no? Por los cambios, por, digamos, las respuestas sociopolíticas que están ocurriendo en la región, en nuestros países, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ocurrió en su país en lo que se refiere a la exploración y explotación de hidrocarburos desde el inicio del gobierno de Evo Morales Ayma, ¿no? En el año 2006, ¿no? Por favor, me gustaría que lo describa, por favor. Cómo no, muchas gracias. En principio, un contexto histórico creo que es importante. Antes del 2006 hubo dos nacionalizaciones en Bolivia, en 1937 y 1969. Estas dos nacionalizaciones que tuvieron tres características. La primera es que hubo una expropiación del capital y los activos, o sea, les quitaron las cosas a las transnacionales. La segunda es que hubo expulsión de empresas del país. Estas empresas ya no trabajaron en Bolivia. Y la tercera es que hubo una, digamos, indemnización a ambas empresas. Entonces, esto está en el imaginario popular boliviano cuando se refiere a nacionalización. Una expulsión de empresas, una expropiación del capital y una indemnización. El año 2006 no sucedió ello. El año 2006 en Bolivia lo que pasó es que obligaron a las empresas a firmar nuevos contratos de exploración y explotación. Entonces no hubo una expropiación del capital, no hubo una expulsión del país y tampoco hubo una, digamos, indemnización. Esta obligación a la firma de nuevos contratos no tiene cambios importantes en lo que venían haciendo las empresas, porque siguieron las empresas operando en el país, continuaron vendiendo al Brasil y Argentina, y la carga fiscal, es decir, los impuestos que se les obligó a pagar a las petroleras, ya habían subido un año antes de la nacionalización. Lo repito a través de usted. No fue la nacionalización boliviana la que permitió el ingreso de impuestos a Bolivia. Fue un impuesto directo a los hidrocarburos aprobado un año antes del señor Evo Morales. Sin embargo, eso la gente no lo sabe, inclusive dentro de Bolivia. Dentro de Bolivia se piensa que fue la nacionalización la que incrementa sustantivamente los ingresos por impuestos de las petroleras. Lo que sucedió en estos nuevos contratos es que se aumentó de forma pequeña, si usted quiere, la participación de la empresa estatal en los contratos y, más que todo por un afán de marketing, se dijo que la propiedad de los hidrocarburos ahora estaba en manos del Estado boliviano. Sin embargo, esta propiedad no se materializa, digamos, en un cambio en el timón del sector de hidrocarburos y más bien lo que hace esta, digamos, ruptura en lo que sería el respeto a los contratos en Bolivia, esta pérdida de reputación, lo que hace es que las empresas destinen gran parte de su inversión a la explotación, es decir, a exprimir las naranjas que ya se habían sembrado anteriormente. Digamos. Entonces, que lo que se registró fue una renegociación. ¿Eso es el término? Casi impuesta, diría yo, ¿ya? Porque se amenazó a las empresas con varios temas. Sin embargo, la pregunta que aquí subyace es la siguiente.
¿Por qué las empresas petroleras se quedaron en el país ante un nuevo impuesto que fue aprobado antes de la nacionalización y ante esta pseudo ruptura de contratos, diría yo? Entonces se quedaron porque la ecuación económica les funcionaba. ¿Y por qué les funcionaba la ecuación económica? Por dos motivos. Uno, Bolivia tenía, o en ese momento enfrentó los precios más altos del petróleo a nivel internacional. Es decir, en esa época el crudo llegó a sobrepasar los $100 el barril. Y eso se tradujo en mayor precio de exportación de gas hacia Brasil primero y después Argentina. Entonces, cuando las empresas llegaron a Bolivia, esperaban un precio de $20 el barril y llegó a 50. A 100. Y el segundo punto es que antes de la nacionalización, Bolivia trabajó durante 30 años para lograr un contrato firme de exportación con el Brasil. Entonces, la inversión privada llegó a Bolivia para abastecer ese contrato. Por tanto, ¿por qué les cerraba la ecuación económica a las empresas? No porque la nacionalización estuviese bien o mal hecha, sino porque ya había un contrato de exportación en firme por 20 años, que ahora permanece, y dos, porque los precios internacionales del petróleo estaban en franco proceso de incremento en ese periodo. Usted ha señalado dos temas importantes, ¿no? Uno, que no se renegoció, se impuso, si esa es la palabra, las medidas. Sí. Y el otro tema que ha mencionado usted es el tema que las empresas se dedicaron a la explotación, más no a la exploración. Me gustaría que nos explique esos temas y sobre todo el tema central. Si se impone, se rompe la seguridad jurídica. ¿Se rompió? Bien, claro, y más allá de la seguridad jurídica, que es un concepto que agota quizás a la persona que le esté escuchando a usted, como agotó aquí en Bolivia, lo que se rompe es la reputación que tiene un país para cumplir contratos. Porque suena muy bien romper o renegociar unilateralmente un contrato en el corto plazo. Pero en el largo plazo, como no se hizo inversión en exploración, no se descubrieron nuevas reservas, no se descubrieron nuevos campos, y Bolivia tiene al momento problemas para abastecer con gas natural a Brasil y Argentina. Y estos problemas se reflejan en tres hechos. Primer hecho, el año 2018, Bolivia pagó una multa a Brasil de más de $100 millones porque no pudo enviar los volúmenes de gas acordados. Segundo hecho, el año 2019, Bolivia renegocia el contrato de exportación con el Brasil para disminuir los volúmenes de entrega. Tercer hecho, el año 2020, con el actual presidente, Bolivia renegocia los contratos de exportación con Argentina para nuevamente disminuir los volúmenes de entrega de gas. Todo esto nos habla que la capacidad productiva del país está en franco declinamiento. Y de ser así las cosas y no suceder nada extraordinario, el año 2020 Bolivia no podrá cumplir con ninguno de sus contratos de exportación y quizás deba importar, el año 2040, y quizás deba importar gas natural. Entonces la situación del país en este momento, una vez que los precios internacionales del petróleo colapsan el 2015, digamos, es crítica, porque la nacionalización o la llamada nacionalización, digamos, no genera más ingresos, pero sí rompe la reputación, sí rompe la institucionalidad en el sector, sí rompe algunas reglas del juego que son importantes para la inversión en exploración, digamos. Estamos dialogando desde La Paz, Bolivia, con el señor Mauricio Medina Celi Monroy. En su momento él ha sido ministro de hidrocarburos en el hermano país de Bolivia, ¿no? Ahora, cuando se toma esta decisión, ¿no?, de el cambio de medidas frente a las empresas de hidrocarburos, ¿qué significa? ¿Que el gobierno tomó el control, la regulación de toda la cadena operativa? Explotación, refinación, transporte, almacenaje, comercialización. ¿Esto es así? Bien, muchas gracias. Su pregunta es relevante porque la nacionalización de la que hablamos está ligada a la exploración y explotación. Entonces ahí YPFB adquiere una pequeña participación adicional de las utilidades y desde un punto de vista legal se hace propietario de los hidrocarburos después de que fueron producidos.
Sin embargo, los que continuaron operando técnicamente los campos fueron las empresas privadas. Ahora, en el resto de la cadena, en refinación, transporte y distribución, lo que hizo el Estado boliviano es recomprar las acciones de las empresas petroleras, privadas, qué sé yo. Perú, digamos, tenía un emprendimiento en la parte de transporte y se acordó, digamos, una compra de acciones. Sin embargo, en el grueso del negocio, en la parte de exploración y explotación, lo que YPFB hace es nominalmente adquiere la propiedad de los hidrocarburos y, perdón que entre en este tema técnico, son los acuerdos de entrega, digamos, el centro de discusión entre YPFB, que sería la estatal petrolera, como Petroperú, con las empresas privadas. Entonces, es así más o menos como funcionó en exploración, explotación y el resto de la cadena de valor. Ahora, y a partir de la decisión que adoptó en el 2006 el gobierno de Evo Morales Ayma, ¿Bolivia ha tenido capacidad de captar inversión extranjera o esta ya se paralizó en el tema de hidrocarburos? Bueno, llamó la atención de inversión extranjera, privada extranjera, e inclusive pública extranjera, la empresa estatal de Rusia, vino de Vietnam, me parece, pero no llamó la atención. De hecho, inclusive el emprendimiento de PDVSA aquí en el país no tuvo éxito, porque las condiciones económicas ya no dan, digamos, este impuesto del que le hablo, que se aprobó un año antes de la nacionalización, inviabiliza gran parte de los campos en el país. Y bueno, este desorden institucional que tiene Bolivia, digamos, es también una de las causas de la falta de inversión extranjera. Y si me permite usted, yo quisiera hacer ahora la analogía entre Bolivia de antes y el Perú de ahora. ¿Por qué creo yo que las dos situaciones desde un punto de vista de mercado no son comparables? Cuando Evo Morales lanzó la nacionalización, el crudo estaba por llegar a los $100 el barril. Ahora está a la mitad o menos. Entonces las condiciones de mercado para el gas natural peruano son distintas que el gas natural boliviano. El gas natural peruano tiene que ir a competir con el gas a nivel internacional a precios realmente muy bajos. Segundo, la inversión en exploración en el Perú considero que es importante porque, digamos, solo tiene un campo gigante a nivel de país, entonces lo que necesita es activar la inversión de exploración de otras posibilidades o fuentes. En su momento, Bolivia tenía 4 megacampos con prospecto a 2 más. Entonces las empresas ya tenían un costo hundido en el país. Tercero, el gas natural peruano tiene que ganar mercados fuera del Perú, de hecho fuera de Sudamérica, y tiene que competir. En cambio, cuando se hace el decreto de nacionalización en Bolivia, el contrato con el Brasil ya estaba firmado. Ya estaba por seguro que Bolivia podía entregar 30 millones de metros cúbicos al Brasil por 15 años más. Y cuarto, diría yo, el mercado interno en Bolivia es muy pequeño. Por tanto, el nivel de reservas que tenía Bolivia y que tiene ahora todavía le da para abastecer. El mercado interno peruano no puede darse el lujo de un desabastecimiento de gas natural por falta de inversión en exploración. Porque el mercado interno peruano representa gran parte de la producción de gas en el Perú. En este sentido, las condiciones de mercado, creo yo, son distintas. Y por eso la aplicación de un modelo parecido al boliviano, no solamente el modelo en sí mismo tiene sus fallas, sino que el modelo solo funciona en unas condiciones de mercado altamente favorables, tanto en precio como en volumen. Ahora, usted señalaba algo que es pertinente, nos pueda ilustrar el señor Medina Celi, ¿no? En el sentido que en los primeros años no se sintió el cambio por el precio internacional del petróleo. Las empresas no abandonaron Bolivia, muy por el contrario se quedaron, pero ya no hubo hacia adelante un proceso de exploración que es fundamental en el sector hidrocarburos, ¿no?
pero se vivió una suerte de burbuja, ¿no? Y esto ha querido ser, digamos, vendido internacionalmente como el éxito boliviano. ¿Esto fue así? Bien, ¿cómo se vendió, cómo se hizo el marketing de este proceso? Si el precio de exportación de gas de boliviano al Brasil llegaba a los $9 el millón de BTU, que sí llegó, eso, según el gobierno de ese entonces, se debía a la nacionalización. Si se inauguraba una nueva cancha de fútbol en un municipio de Bolivia por el dinero del impuesto, eso era gracias a la nacionalización. Si Brasil demandaba más gas natural por el contrato firmado antes, gracias a la nacionalización. Entonces, la arquitectura del marketing que se empleó en el pasado fue muy bien hecha, diría yo, porque todos los factores externos a Bolivia, en ese momento, precio internacional del petróleo alto, demanda de gas natural por parte de Brasil y Argentina, fueron focalizados y se trabajó en un proceso cognitivo en las personas para señalar que eso era gracias a la nacionalización. Pero realmente fue gracias a un proceso previo de consolidación de mercados y un proceso externo de precios internacionales del petróleo elevados. Y ahora, el riesgo que en estos momentos puede ocurrir en Bolivia es que se esté incumpliendo con los contratos hacia adelante. Bueno, ese riesgo ya lo tuvimos, de hecho, en 2018. ¿Ya? Y para no incurrir en ese riesgo, lo que hizo Bolivia 2019 y 2020 es renegoció los contratos de exportación para disminuir estos volúmenes y no pagar las multas. Es decir, Bolivia ya está viviendo una situación donde falta gas. Sencillo. ¿Ni siquiera para cubrir el mercado interno? No, para cubrir el mercado interno tenemos los próximos 10 a 15 años. ¿Ya? Tenemos problemas en este momento para abastecer los volúmenes de gas hacia afuera. Y el otro problema que usted nos está explicando es que no hay exploraciones a la vista. No hay exploraciones a la vista y bueno, en este desorden institucional, el gobierno boliviano hace 3 o 4 años aprobó una ley de incentivos, un subsidio, para que las empresas petroleras puedan invertir. Funcionó muy bien unos meses, pero después nuevamente se cayó. Entonces, si me permite usted una recomendación a los amigos peruanos, que tengo muchísimos en el sector de energía, es que la nacionalización no solamente genera problemas económicos, es decir, que se caen los negocios, o no sé, o que por otro lado se tienen más impuestos. Estos procesos de nacionalización destruyen la institucionalidad de un país. Entonces, y la credibilidad. Entonces, reconstruir eso lleva muchos años, le digo. O sea, por más que se intente generar una figura de apertura, es muy difícil porque el factor confianza se ha perdido. Sí, le decía que usted lo dijo muy bien, es el factor confianza lo que se pierde y cuesta mucho recuperar. La verdad que, y el problema, le digo, es que la gente no percibe que los problemas que surjan en 5 o 10 años se deben a lo que se hizo ahora. La gente no puede hacer el match entre los problemas actuales versus lo que se hizo hace 15 años atrás. Entonces queda en la psiquis de la gente que un proceso como de nacionalización fue bueno. Ahora, el otro aspecto, ¿no? Y si usted tuviera que hacer un análisis en el caso peruano, ¿no? O en el caso peruano seguramente, por las informaciones y por la cercanía que tenemos con el hermano país de Bolivia, hoy se habla, ¿no?, de una estatización, en algún momento hablan de nacionalización, ¿no?, de renegociación de contratos, ¿no? Esto es una manera sistemática justamente de ir tomando posición y el control propiamente del Estado. Bueno, por lo menos desde un punto de vista de marketing, diría yo, sí, porque el votante latinoamericano es, diría yo, adicto al Estado, a un gran Estado. Entonces basta con que un partido político ofrezca mayor participación del Estado, el votante promedio le da su voto. Entonces la pregunta acá es,
cómo lograr votos sin dañar el sector. Y creo yo que si un candidato tiene la opción ganadora, debiese pensar que lo que haga ahora le puede rebotar como un boomerang en su propia gestión. Entonces, quizás procesos de diálogo con las empresas, procesos de diálogo con las personas, puedan llevar un proceso de mayor apertura del Estado en el sector a buen puerto, sin la necesidad de que el Estado adquiera todas las actividades de la cadena de valor que hemos visto, la experiencia demostrada internacional no lo puede hacer bien. Uno de los países más ricos en términos de petróleo de Sudamérica, Venezuela, está demostrando en este momento que el Estado por sí solo no puede manejar el sector. Ahora, si extrapolamos el tema económico al tema social, mucho se ha hablado del crecimiento boliviano. ¿Este es un crecimiento real o es también un crecimiento circunstancial? Si uno hace la correlación entre precio internacional del petróleo y crecimiento económico boliviano, alcanza el 95%, diría yo. Es decir, lo que ha llevado el crecimiento boliviano a buen puerto son los altos precios internacionales del petróleo, que redundan en mayores precios de exportación de gas, que redundan en mayores ingresos para el país. Una vez que el 2015 cayó esto, si usted ve la gráfica del crecimiento boliviano, hay una desaceleración, y bueno, por el COVID el año pasado negativo, ¿no? Pero los shocks internacionales, los choques internacionales, como dicen, tienen un alto impacto sobre la economía boliviana. Y todo esto surge por el proyecto de exportación al Brasil. Entonces acá no se ha descubierto la pólvora. Bolivia ha seguido la larga tradición latinoamericana de que el crecimiento económico viene asociado al incremento en el precio de los principales commodities de exportación. En el pasado fue la plata, luego fue el estaño y ahora es el gas natural. Señor Mauricio Medina Celi Monroy, exministro de Hidrocarburos de Bolivia, ha sido sumamente grato e ilustrativo conversar con usted. Seguramente lo vamos a estar molestando más adelante para ir analizando justamente con los conocimientos que usted tiene, con la experiencia como exministro del sector de hidrocarburos en Bolivia, para un poco conocer, ¿no?, cómo se mueven las decisiones de carácter político y que afectan, ¿no?, al tema económico y al tema social. Le agradezco infinitamente esta comunicación desde La Paz, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.